Ya estaremos viendo la lección número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordarles que estuvimos aprendiendo estas semanas pasadas acerca del juicio que cayó sobre una pareja llamada Ananías y Zafira. Ellos habían tenido un problema muy serio que era la hipocresía y la mentira. Ellos dijeron que habían dado el precio total de la heredad que habían vendido para ayudar a los hermanos y que habían dado el 100%, pero la realidad era que ellos no habían dado el 100% y habían quedado con un poco mintiendo al Espíritu Santo y siendo hipócritas en su testimonio cristiano. Hablábamos de que el problema no era la cantidad de dinero, sino el problema era la falta de honestidad con Dios, ¿no? Porque la mentira no fue contra una persona, dijo el apóstol Pedro, dijo, fue contra el Espíritu Santo, fue contra Dios mismo, ¿no? Entonces vimos cómo fue juzgado, el Señor desató su juicio sobre esa pareja, murieron en aquel mismo instante, ¿no? Y así el Señor mostró que la iglesia necesita santificar, ser santa, ser purificada y poder dar el buen testimonio ante la sociedad en todo sentido. Hoy día vamos a continuar nuestra lectura en el libro de los Hechos y les invito a abrir sus Biblias en capítulo 5, versículo 33. Hechos capítulo 5, versículo 33. Y dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura y les pido que me puedan acompañar mientras estamos leyendo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, por vosotros lo que vais, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarle, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron de padecer afrenta por causa del nombre de, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí a un personaje muy respetado por el pueblo de Israel llamado Gamaliel. Gamaliel era un maestro reconocido de la ley. Él tenía ese privilegio de ser consultado siempre para dar algún consejo. Este hombre era estimado como un gran maestro, así que de ese modo era que fueron a Gamaliel para pedir un consejo acerca de qué es lo que iban a hacer con esta gente que estaba, para ellos, según los judíos, estaban alborotando al pueblo, estaban llenando de mala enseñanza a lo que es la nación de Israel. Entonces, Gamaliel les dio un consejo bien sabio y les dijo que la obra que es de Dios será imposible detenerla. La obra que es de Dios no podrá ser detenida. Y les dio unos cuantos ejemplos, si usted puede ver aquí, por ejemplo, en la lectura. Le dijo Gamaliel que, por ejemplo, se levantó
en los días, dice, Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, dice, ¿no? Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, ¿no? Entonces el primer ejemplo que le da Gamaliel es de Teudas, que formó un grupo, que formó una agrupación religiosa, y que una vez murió Teudas, entonces todos los demás fueron dispersados. Y le cita otro ejemplo, ¿no? También citando después, dice, de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, ambas personas toma a Gamaliel como ejemplo, como referencia, para explicarle de que no importa lo que ellos hagan, porque si es la mano de Dios, no se va a deshacer. Tomó esos dos ejemplos para mostrarles que aquello era obra humana y por lo tanto se desapareció, se desvaneció, no fue real, no pudo concretarse la obra. Entonces de esa manera, él les dice, ¿no? Que si ustedes se ponen a luchar contra esta obra y esta obra proviene de Dios, entonces estarán luchando contra Dios mismo, porque lo que es de Dios el hombre no lo puede detener. Y cabalmente, hermano, la iglesia cristiana creció y creció y creció y mire, llegó hasta Bolivia, llegó hasta nuestro pueblito y el evangelio ha seguido y sigue avanzando, hermano. No hay forma que lo puedan detener. Imagínense, ha crecido de sobremanera que no hay forma que lo puedan detener, ¿sí? Entonces, recordemos también que el Señor prometió estar con su pueblo. Cuando Él estaba a punto de ascender al cielo, Él les dijo que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, que no les iba a desamparar en ningún momento, ¿no? Mire lo que encontramos en la Escritura, dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. No les iba a desamparar en ningún momento. Entonces, esa era una muestra, hermano, de que la promesa de Dios siempre es fiel, ¿no? También ellos intentaron amedrentar a los hermanos prohibiéndoles testificar de Cristo. Entonces, como Gamaliel les dio un consejo que no les dejó tan contentos, entonces ellos no pudieron ejecutar su juicio, su maldad que ellos pensaban hacer, pero lo que ellos decidieron hacer fue amedrentarlo, diciéndoles que es prohibido testificar de Jesucristo. No pueden hablar de Jesús, no pueden enseñar de Jesús. Les prohibieron a todos los discípulos. Pero ¿sabe qué sucedió con los discípulos? En vez de sentirse tristes, de sentirse desanimados, mire lo que pasó con ellos. Ellos se sintieron privilegiados, dice, por pasar sufrimiento por causa de Cristo. Yo creo que ellos se sintieron privilegiados por sufrir por causa de Cristo porque recordaron la palabra que Jesús mismo les había dicho cuando estaban ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, versículo 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire usted, estas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba dándoles una charla ahí en el Sermón del Monte. Entonces, Él les dijo que si ellos iban a ser perseguidos, si ellos iban a ser insultados, si la gente los iba a odiar, iba a decir mentiras acerca de ellos debían gozarse más bien. Eso le dijo Jesús, debían alegrarse, no debían sentirse tristes, sino a lo contrario, animarse. ¿Por qué? Porque su galardón, su premio será grande en los cielos. Eso le dijo Jesús.
porque de esa forma también persiguieron a los profetas. Así que eso era motivo de gozo, hermano. Por eso fue que estos discípulos muestran gozo cuando los persiguen, muestran gozo cuando los amedrentan para no hablar de Cristo, porque ellos se sienten privilegiados. Y creo yo, hermanos, que ese debe ser nuestro sentir de nosotros hoy en día, ¿sí? Si alguien nos prohíbe, nos dice que no venga acá a mi casa a hablarme de esas cosas, usted siéntase privilegiado, no se sienta triste, no se desanime. Si alguien le responde mal cuando usted le habla el Evangelio, no se deprima, no se desanime, más bien fortalézcase más en el Señor, más bien siéntase gozoso, siéntase privilegiado porque está pasando padecimientos de profetas, padecimientos de personas que buscaron a Dios, hermano. ¿Sí? Anímese más bien. Y además dice, todos los días los discípulos no cesaban de predicar a Cristo. Todos los días ellos estaban hablando a Jesús. Si estaban en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, estaban hablando de Jesús. Si estaban en el mercado haciendo compras, con la que vendía las cosas, estaba hablándole de Jesús. De todos lados hablaban de Jesús los discípulos, no cesando de alabar el nombre del Señor. Hermano, eso es importante que nosotros podamos replicar, ¿sí? No interesa la situación que estemos viviendo, no interesa el problema en el que estemos pasando, hermano, debemos seguir comunicando el mensaje de Jesús. No desanimarnos por nada, porque el Señor está con nosotros, como Él lo prometió. Vamos a leer un poquito más, ¿ya? Vamos a leer ahora capítulo 6. Nos vamos a adentrar en capítulo 6. Este ya es un nuevo capítulo del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 6 de Hechos, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los apóstoles obedecían a la fe. Aquí la iglesia se ve en la necesidad de tomar decisiones importantes. La iglesia había crecido. Recuerde usted que la primera vez que predicó Pedro, ahí se añadieron 3.000 personas. La segunda vez que él predica, cuando explica la sanidad del hombre cojo, se añaden 5.000 personas. Imagínense, un grupo muy numeroso. Y la iglesia, usted recuerda, hermanos, que en capítulo 5 estaba ya muy enfocada en lo que era el servicio social. Uno de los discípulos llamado Bernabé trajo, dijo la escritura, trajo dinero de lo que vendió, una heredad, y ese dinero lo repartieron entre los más necesitados de los hermanos, ¿cierto? Entonces la iglesia estaba preocupada en ayudar, en poder hacer un servicio, y eso demandaba tiempo, demandaba entrega, demandaba seguimiento. Entonces los apóstoles se dedicaban a enseñar la palabra de Dios, a corregir los problemas de la iglesia, y no les quedaba tiempo para poder encargarse de esa área. Entonces ellos dijeron que era necesario que escojan de entre los hermanos ahí, ya, 7 personas que puedan colaborar en el servicio a la iglesia, a la membresía, ¿sí? La iglesia
se vio en la necesidad de empezar a organizarse mejor, porque ya era un grupo, tenía que organizarse, ya tenía que empezar a trabajar en equipo, y todos debían de colaborar para que la iglesia siga creciendo, ¿sí? Entonces, a los hermanos les pareció muy buena la propuesta de los apóstoles, y ellos escogieron a 7 varones, 7 diáconos, ¿ya? Para que sean sus consiervos, las personas que puedan colaborarle en el trabajo en la iglesia. Los diáconos tenían ciertos requisitos para ser elegidos diáconos. Ya dijo que el primer requisito era ser lleno del Espíritu Santo. Esta palabra lleno quiere decir controlados por el Espíritu Santo. La orden del Señor fue que ellos sean controlados por el Espíritu Santo, que los que iban a ser escogidos como diáconos debían ser controlados, debían ser gobernados por el Espíritu Santo, debían mostrar frutos de bondad, ¿sí? Debían tener un carácter que refleje el control del Espíritu Santo, no personas rencillosas, no personas que de cualquier situación estén gritando, sino personas llenas y controladas del Espíritu Santo. Además de eso, debían ser personas de buen testimonio. Esto quiere decir que debían de ser personas bien vistas en la sociedad, ¿sí? De buen testimonio, que tengan un ejemplo de vida para poder compartir, ¿sí? No podían ser personas que no tengan ese buen ejemplo de vida para compartir, ¿sí? Debían ser también personas con mucha sabiduría para poder compartir la palabra de Dios. Personas que ya hayan sido instruidas por la palabra, que ya hayan recibido la instrucción y sean capaces de poder compartir el Evangelio, compartir un estudio bíblico a la sociedad. Entonces, esos eran los 3 requisitos fundamentales, hermano. Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría, ¿no? Estos requisitos, hermano, debían ser para todos aquellos que quieren ser usados por Dios, ¿sí? Hoy en día también, si nosotros anhelamos que Dios utilice nuestras vidas, nosotros debemos de apuntar a tener estos requisitos: ser lleno del Espíritu Santo, tener buen testimonio y tener sabiduría para compartir el Evangelio. Luego de que escogieron a estos 7 varones, 7 hermanos que la iglesia escogió ahí, ¿no? En ese momento, entonces les impusieron las manos, que era un significado simbólico, hermano, de que estos 7 varones desde ese momento iban a compartir el trabajo ministerial con los apóstoles. Eso simplemente significaba la imposición de manos, no tenía ningún otro misterio, otro motivo, era simplemente una identificación simbólica de que ya desde ese momento ellos iban a ser consiervos, quiere decir personas que iban a colaborar en el trabajo. Hermano, es importante el trabajo de los diáconos en la iglesia. Es importante, hermano. Usted se va a dar cuenta. Vamos a ver justamente en este capítulo a uno de ellos, de los que escogieron acá los hermanos, llamado Esteban. Vamos a ver ese maravilloso trabajo que va a hacer Esteban, para que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, de que la iglesia debe trabajar en equipo, ¿sí? Debe trabajar en comunión y en total coordinación entre todos. Mire, veamos un poquito de la vida de Esteban, los primeros días de Esteban. Veamos en Hechos capítulo 6, versículo 8. Este es el diácono, uno de los 7 que fue escogido para ser consiervo de los apóstoles. Dice Hechos 8, versículo 1. Perdón, Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga
llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solevantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, hermanos, aquí estamos viendo a uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, ya en acción, ya en trabajo, haciendo el ministerio que les había sido encomendado. ¿Sí? Estaba predicando la palabra de Dios, y el Señor acompañaba su predicación con milagros y con prodigios. Todo lo que enseñaba Esteban estaba totalmente fortalecido por la presencia del Espíritu Santo, a través de milagros y prodigios. Así, hermano, ese es el trabajo que realiza el diácono, y es el trabajo que debe realizar cualquier otro diácono de nuestros tiempos: predicar la palabra de Dios y dar testimonio con su propia vida. Satanás no quiere quedarse tranquilo, sino que intenta oponerse a la obra que Dios estaba realizando a través de las personas que calumniaban a Esteban. Así que ellos buscaron a testigos falsos para que le acusen a Esteban, de la misma forma que hicieron con Jesús. Estos testigos falsos vinieron y dieron falso testimonio, dijeron que este Esteban está alborotando al pueblo, está diciendo que Jesús va a destruir este pueblo y que nos va a cambiar las costumbres, y etcétera, 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 ¿no? Entonces la gente empezó a traer esa gente falsa, mentirosa, para declarar en contra de Esteban, igualito, hermano, a lo que le pasó a Jesús. ¿Se da cuenta? De la misma forma, ¿sí? De la misma forma. Pero Dios acompaña a Esteban. En todo el juicio, Dios le acompaña. Nunca le dejó solo, nunca le abandonó. Incluso durante el juicio, Esteban recibe la oportunidad de poder compartir el Evangelio ante todas esas personas que estaban ahí escuchando. Incluso, por si eso fuera poco, hasta Dios le cambió el aspecto de su rostro, porque la gente veía en Esteban como el rostro de un ángel, imagínense. Le cambió hasta el brillo de su rostro. Hermano, eso nos enseña 4 cosas importantes. Primero, que Dios siempre acompaña a su iglesia en todo tiempo. Hoy en día, Dios nunca nos ha abandonado. Desde que empezó esta cuarentena, que llevamos más de 100 días, Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha protegido. Y va a seguir haciéndolo en todo tiempo. Lo segundo es que debemos de confiar y que debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Lo tercero es que debemos recordar que Satanás no va a poder derrotar a la iglesia. Por más de que ponga obstáculos, por más de que usted vea que al parecer nos está poniendo trancas, no va a poder derrotar a la iglesia. Ya no va a poder, porque el Señor hizo su promesa diciendo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Así que por eso vivamos confiados que ya tenemos la victoria, fortalecidos en el Señor. Y no nos olvidemos que Dios quiere usarnos, y por ello debemos preparar nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo,
ser de buen testimonio y también llenos de sabiduría para compartir el Evangelio del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé esa fuerza para poder llevar adelante su palabra y el ministerio que a cada uno, hermano, a cada miembro Dios nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, mi Dios bendito, por darnos este hermoso tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, para aprender, para analizar, para seguir aprendiendo de las experiencias ya pasadas, Señor, de los hermanos cuando empezó la iglesia ahí en Jerusalén. Padre, danos fuerza, danos ánimo, llena, Señor, de vigor nuestro espíritu, para que nosotros sigamos, Señor, adelante y que nada nos desanime. Gracias, Señor, dejamos en tus manos el estudio de tu palabra. Y damos gracias por todos los que han estado escuchando este estudio para poder aprender y buscar más de ti, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para poner en práctica esto que hemos aprendido. Amén.